¿Qué tal, amigos? Esto es La Vida en Martes. Hoy es martes 3 de septiembre de 2019, el único programa moralmente derrotado de la 4T. Y bueno, estamos hoy celebrando el tercer aniversario del programa y me acompaña como siempre la única periodista con más admiradores que alumnos tenga todas las 100 universidades de AMLO. Ajá. Y también tenemos como invitado especial a un político que ha conmocionado a liberales, a conservadores, que es el terror de la monarquía, Boris Johnson. No es cierto, amigos, no es cierto, amigos. Es Fernando Balauzarán. Fernando. No, gracias, encantado de estar con ustedes. Padrísimo, Tuvimos que venir aquí a una cantina porque hubiera yo preferido un lugar más inmoral. Perdón, Este es un programa conservador. Sí, conservador, ya lo sé. Hubiera preferido yo alguna de las casas de Bartlett. Bueno, ya que están ¿alguna será de citas? Para que fuera un rollo más moral, pero bueno, no nos prestó su casa Bartlett y entonces nos venimos a un lugar un poco más decente que es esta cantina. ¿Sí? Estamos transmitiendo en esta ocasión desde el bar El Gran León. La cantina El Gran León. Y también nos acompaña el joven promesa del periodismo mexicano, el Robin del periodismo mexicano. Yo no les voy a decir que es sidral, clarísimo que ¿no? es cerveza. Como Cuauhtémoc, ¿no te dieron sidral por cerveza? Tú sí estás en edad de recordar eso. Sí, yo me acuerdo. Aquí el joven Héctor Mesa. Saludos, Héctor. Saludos a todos. Un gusto estar aquí también. Dar sidral, pues yo exigí cerveza. Exactamente, que es una bonita frase de Cuauhtémoc, no el de los pies quemados, sino Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a celebrar aquí, a departir con Fernando, con Belén, para pues hablar un poco de cómo ha sido este año de transición, un año, pues casi nos debemos a la 4T, ¿no? No surgimos con esa idea, pero pues bueno, en buena medida pues terminamos, nos da material para van 9 meses, pero ya somos sobrevivientes. Híjole, no, son los peores 9 meses desde el nacimiento de Hitler. Han sido como 5 minutos. No es terrible. Pero debajo del agua. Sí. ¿Cómo lo ves, Fernando? No, bueno, no todo es malo, pero... ¿Qué le encuentras de bueno? O sea, ¿qué parece como algo? Francamente, ¿qué le encuentras de bueno? Bueno, por ejemplo, que las empleadas del hogar ya la Suprema Corte determinó que tienen que tener derechos, algo que hemos luchado y que me parece correcto, que el salario mínimo haya subido, aunque haya sido gracias a que los sindicatos de Estados Unidos y Canadá lo pusieron como exigencia para la renegociación, haya sido como haya sido, qué bueno que tenemos aumento en el salario mínimo. Me parece que tenemos cierta sobriedad en el gobierno, lo cual no está mal, pero en los grandes temas, y esto es un desastre, ¿para qué lo suavizamos? 2019 apunta para ser el año más violento del siglo, por lo menos hasta 2020. Eso de llamarle a las mamás a que controlen a sus hijos a chanclazos parece que no está funcionando. No está funcionando. Eso de llamarles mamás de sicarios que se porten bien, pues tampoco parece que está funcionando. Y eso es grave. Ciencia, ¿no? Tecnología, cultura. De continuar y hacer estructural la militarización es muy grave, ¿no? No solo porque no ha funcionado en el materia de seguridad, es más, cuando dice Andrés Manuel que no quiere enfrentar al narco, entonces dice uno, bueno, Calderón sacó al ejército para enfrentar al narco aunque esto no haya funcionado, y entonces si tú no quieres enfrentar al narco y al crimen, entonces ¿para qué lo sacas? ¿Cuál es la razón? Parece que más bien es un pacto político de régimen, ¿no? Para Andrés Manuel el enemigo es la pluralidad. La pluralidad es la causa de los males del país. Y por eso quiere regresar al hiperpresidencialismo autoritario y llama que a todo aquel que se oponga a la restauración autoritaria dice que es un conservador. Como si no haya sido una lucha de muchos años, por lo menos desde el 68 para acá, luchando contra un régimen monolítico. Ahora, que nuestra transición no fue la maravilla, claro que no, porque la transición no acabó con la corrupción sistémica, nada más que la restauración del viejo orden, del hiperpresidencialismo, tampoco va a acabar con la corrupción, al contrario, entre menos contrapesos haya, es mayor la discrecionalidad, mayor la opacidad,
menos la posibilidad de acotarlo. ¿Cuál era el camino? Pues lo que ha estado estableciendo la sociedad civil, que tuvo un gran éxito con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero teníamos un pendiente. ¿Cuál era el pendiente? Había una perversión que tiene que ver con la corrupción sistémica que no dejamos atrás, que era el hecho de que los vigilantes estaban en una buena medida subordinados a los vigilados. ¿Por qué? Porque se decidían los órganos por cuotas y cuates. Nada más que de las cuotas y los cuates, ahora solo nos quedan los cuates. Y eso es peor, porque aunque sea la multiplicidad o la diversidad la pluralidad de afinidades, al menos generaba ciertos espacios en sus pliegues para el ejercicio de algunos márgenes de autonomía. Pero cuando todos responden al presidente, se acabó. No, hay también un espíritu de venganza, ¿no ves un espíritu vengativo? Está clarísimo, mira, para lo único que parece la fiscalía es para perseguir a los que estuvieron en los videoescándalos del 2004. No niego que la deban. El problema es por qué los persiguen. Justicia selectiva. ¿Por qué solo ellos? No, exactamente. Justicia selectiva no es justicia, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen en común Collado, Rosario y Ahumada? Pues los videoescándalos del 2004. Hoy todavía Andrés Manuel aclaró que no está buscando a Peña Nieto, que no lo está persiguiendo, que ni se preocupen. Fíjate que la estafa maestra tuvo a 11 dependencias públicas. No era para que hicieran algo como la investigación en Brasil de Odebrecht, claro, ¿no? A todos, pero aquí parece que efectivamente se hace lo que había dicho Andrés Manuel, Rosario Robles como chivo expiatorio, que no quiere decir que sea inocente, no. Quiere decir que es, además de que es su venganza por algo que no le perdona, que es los videoescándalos del 2004, con eso ya se arregló, es decir, agarra simplemente a su hígado es el que le determina quién debe de pagar, y dice, y aquí estamos ya a manos y miren cómo ya no hay impunidad. No, perdón, no hay que confundir justicia con venganza. No estoy diciendo exactamente casi lo contrario. Claro, no estoy diciendo que no deban de ir por ella. Acá no es que yo la crea inocente, aunque sí tiene derecho a un debido proceso. ¿No consideras que tienen que ir por todos? Porque la pregunta es, ¿a dónde fue el dinero? ¿No? Ahí no van a llegar. Quien descubrió a dónde fue el dinero fue Javier Corral, con un esquema muy similar, que es: hay dinero público que llega a una entidad, lo ponen en empresas fantasmas que no existen, y dónde quedó el dinero. Bueno, Javier Corral demostró que ese dinero fue a las campañas del PRI. ¿A dónde fue la estafa maestra? Nada más que parece que no quieren llegar a eso. No quieren decir que todo se acabó en que Rosario no le avisó a Peña Nieto, lo cual es pueril. ¿Por qué es pueril? Porque esto fue un escándalo nacional, ni modo que Peña Nieto no estuviera enterado. Es más, hay periodistas que le preguntaron específicamente sobre la estafa maestra. Claro que estaba enterado, ¿no? Pero lo que quieren es que todo quede en Rosario, porque es la que no le perdona a Andrés Manuel, ¿no? No es parte del grupo de Peña tampoco. Pero qué bueno que la venganza no sea su fuerte. Imagínate que sí lo fuera, La ¿no? justicia, la inseguridad, la injusticia o el tratamiento de la justicia, la inseguridad. Mucha gente sigue teniendo esperanza de que algo mejore. Tú ves que hay un rumbo para que todas las cosas sucedan diferentes, nos estamos apresurando. ¿Qué está pasando? Bueno, es que yo no veo esas mejorías, perdón. Mira, hoy sobre todo, no es su culpa. Pero lo peor de todo es cuando no reconoce la situación en la que estamos. Cuando dice que ya existe pleno Estado de Derecho, eso fue lo que dijo. Ya estamos en el Estado de Derecho, ya estamos el paraíso. Ya llegué. Perdón, que no está viendo que como nunca como antes Luis hay. 14. O sea, perdón, sí, claro. Además de que el Estado es él, pero fíjate la cantidad de linchamientos que hay, ¿no? En el país nunca ha habido tantos linchamientos semanalmente. Entonces, ¿cuál Estado de Derecho? Que me perdone. Y si él parte con que ya llegamos a la tierra prometida porque él está, cualquier crítica ya no se acepta. Fíjate que Luis Villoro, gran maestro que tuve, que llegué a tener, y tuve acá, papá de Juan, Luis Villoro decía que el gran problema del socialismo real fue que decretó que ya habían llegado al paraíso. ¿Y qué es el problema? Porque entonces cualquier crítica ya era contrarrevolucionaria. En el momento que tú dices, ya llegamos al paraíso. Eso es grave, ¿no? Y me parece además grave que esté creciendo este rollo que empieza, pues, estos panfletarios baratos como Epigmenio Ibarra y otros, que dicen que la violencia es producto de los adversarios políticos que están enojados. Porque si eso es, o sea, si se lo llegan a tomar en serio en su desesperación de no poder de no poder detenerlos, de no poder detenerlos, entonces
Si estás diciendo que son tus opositores los que están detrás de la violencia, Vas entonces contra vas los con ellos. Eso le abre la puerta a la represión política, ¿no? De ese tamaño es el despropósito. Y lo peor de todo es, imagínate, el PRD nace, y además Andrés Manuel fue fundador del PRD, él no estuvo en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, él se sumó después de Cuauhtémoc Cárdenas, él peleó por ser candidato del PRI. Del PRI. En Tabasco, no es que las elecciones en Tabasco eran en noviembre, después de las elecciones de julio. Y entonces cuando no le dan la candidatura a presidente municipal de Macuspana, que era lo que estaba peleando, ¿no? Dicen que Neme Castillo sí quería, No pero el que no quería era González Pedrero, que luego se peleó fue el que lo llevó desde Ciencias Políticas y luego se pelearon, etcétera. Bueno, toda la telenovela fue cuando no le dan la candidatura. Lo convence Graco Ramírez, lo lleva con Cuauhtémoc Cárdenas, y eso es la historia de que Andrés llega y es fundador del PRD, pero el PRD nace contra ese régimen del país de un solo hombre, que era hegemónico, de un solo partido, de todas las instituciones al servicio del poder. A eso es lo que quiere regresar, ¿no? Para él los órganos autónomos son una moda. Oye, pero esa moda la hiciste con tu lucha, porque la lucha por la democracia creó los órganos autónomos. Nunca fue su lucha. Aunque esos órganos autónomos, insisto, no estén plenamente, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue la primera, que ha sido importantísima, no siempre ha sido muy consecuente, no siempre. Ha tenido errores, altas y bajas. Cuando estuvo Complacencia, bueno, cuando estuvo José Luis Soberanes, que presentó presentó contra la interrupción legal del embarazo aquí en la Ciudad de México. Eso, bueno, yo estoy en contra de eso, pero finalmente uno puede coincidir, finalmente tú puedes coincidir o discrepar, pero había un espacio de contrapeso, y son una cantidad de calumnias cuando dice que la Comisión de Derechos Humanos nunca ha hecho nada. Es que, perdón, sus resoluciones son públicas, sus trabajos son públicos, y claro que están ahí, y son esos 30 años han generado instituciones valiosas que quizás no llegaron a su plenitud, no han llegado a su plenitud, es cierto, porque la corrupción sistémica lo pervierte todo. Nada más que teníamos corrupción sistémica antes del 1 de julio y la seguimos teniendo ahora, porque lo que cambia con la 4T es que el presidente decreta los cambios, no se constatan los cambios. No hay una no hay como una de la evidencia divinidad de hablar. Es solamente su saliva decreta que ya se cambió Que ya y ya es estamos. Y perdón, no está. ¿Dónde está la evidencia? Andrés Manuel dice, bueno, está bien, no crecimos, aunque atosigaba a Peña Nieto por su, y estoy de acuerdo que era un crecimiento mediocre del 2%, pero ahora que día en el 0%, dice que el crecimiento no es importante, que es el bienestar y el desarrollo, que ya están, y que me dé un solo dato, diga que en México hay menos pobreza o hay menos desigualdad, ninguno. O sea, el argumento es a conveniencia. Claro, y mira, quien tiene que calificar o evaluar si los programas sociales sirven para disminuir la pobreza es el Coneval. Y lo quieren desarmar también. Lo está asfixiando con recursos. Entonces, ¿quién te dice? Es que es que a Andrés Manuel no le interesa acabar con la pobreza. Lo que le interesa es cuántos votos le dan. Y entonces él cree que, y efectivamente, lo que más rentabilidad electoral tiene es la transferencia en efectivo, y que de él venga. Y esos son sus programas sociales. ¿Eso sirve o no? Bueno, yo te digo, esa idea que hizo con las estancias infantiles está terrible, porque muchos padres, cuando reciben el dinero en efectivo, encuentran que tienen otras necesidades más importantes que tener a sus hijos en las guarderías. Como comer diario. Como comer diario está, y entonces los niños pierden. Nada más. Claro, y sus hijos pierden la posibilidad de tener una educación profesional en una etapa fundamental, y entonces lo tienen que dejar en el vecino, en los parientes, y acá, y perdón, el abuso que hay con los niños es terrible en este país, y no les queda más que confiar en el vecino que les eche un ojo, cosas así, y perdón, eso es terrible. Pero Andrés Manuel estaba convencido que esa estructura de las estancias infantiles servía a un partido político, y eso no lo podía permitir, porque hay dos cosas en donde Andrés Manuel sí tiene claridad: cómo concentrar el poder y cómo perpetuarse en él. Ahí sí se ve su sentido. Que vamos hacia la reelección? Mira, lo podría decidir en un momento dado, ya lo veremos, porque dependen de otras cosas. Yo creo que lo que más molesto tiene de que no estuvo en 2006 y lo tiene como complejo, así tremendo, es que estaba para estar mucho tiempo en el poder. Hoy no puede, hoy
depende de otras razones para ver cuánto tiempo va a estar ahí, ¿no? Depende de su salud, de sus condiciones, etcétera. 6 años pueden ser que esté bien, ¿no? Pero de que quiere tener la posibilidad, sí. Mira, en la revocación del mandato que tiene. Que por cierto, yo no estoy en contra de la revocación del mandato, pero eso debe de ser derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que pedir eso, tienen que decidirlo. No que el presidente lo use de pretexto para querer apoyar a los candidatos de su partido. La gran lucha por la democracia en México ha sido, si yo la pudiera decir, el punto central era sacar al presidente de las elecciones. Y ahora lo regresan y lo quiere estar hasta en la boleta. Bueno, ¿qué Andrés Manuel no le llamó a Fox? Cállate, chachalaca, para que no hablara durante la elección. Y ahora hace campaña todos los días, porque hoy es un presidente en campaña. Es el mejor comunicador de México. Hace que la gente hable acá, pero una cosa es que comunique y otra cosa es que informe. Está en la propaganda permanente. Habla de lo que él quiere todo el tiempo. ¿Tú Sí, cómo claro. ves? No, a mí me gustaría preguntarle precisamente, estamos en un tema muy interesante, muy polémico, hablando precisamente de la próxima reelección, entre comillas, pero a mí me gustaría saber cómo percibe usted estos cambios que se han dado, esta fragmentación de una otra forma que hemos visto por parte de Morena, sobre todo en el Senado, este cambio de Batres, que ya no lo van a reelegir, o sea, ya hay una nueva presidenta de la mesa. Pero imagínate, el gran berrinche que hizo porque no se religió. Porfirio quería reelegirse, ¿no? Y la verdad es que Jacob quiere reelegirse en Morena. Hay una fiebre por la reelección y luego le tenemos que creer que Andrés no se quiere reelegir. Yo digo que dependerá cómo llegue. Juárez es Juárez. Pero además Juárez que se quiere reelegir por vías democráticas. Bueno, mira, nos quieren hacer creer eso. El gran legado de Juárez fue el Estado laico. Pero ahí ningún presidente ha citado tanto la Biblia como Andrés Manuel. Le da a las iglesias evangélicas el poder de entregar la cartilla moral. Está pensando en darles canales de televisión, ¿no? ¿Por qué estaría mal Y además, porque solo el canal, o sea, ¿por qué? No, porque son tiempos del Estado y el Estado no debe favorecer a pregunta ninguna un religión. Sí, pero mira, pero yo te lo voy a decir. No lo digo por eso. Mira, No, sí, lo dices por eso. Pero es que si porque no es un asunto de podría tener una concesión. Sí, pero no religiosa, porque todas las religiones merecen el mismo trato, Pues la se misma les da igualdad todas. y no puede haber una moral oficial No, yo en no ese dije país. eso. No, y Dije tiene que un ser canal, frecuencias asignadas. Perdón, yo creo que la gente que quiere tiene todo el derecho a ejercer su religiosidad. Para eso están las iglesias y para eso está su familia. Por eso, pero y para es un eso están espacio acá. público, Sí, el espacio público tiene que ser neutral. Eso es el Estado laico. Ese es el Estado laico. El Estado no sirve a ninguna religión. Esa es la neutralidad del Estado. Pero hay algo, algo muy interesante ahí. Las radiofrecuencias pertenecen al Estado. Al Estado, exactamente. Pero eso ya de entrada es extraño, ¿no? ¿No te parece extraño que el Estado detente algo que está ahí? Porque el Estado debería ser el rector. Porque el Estado no debería de meterse en eso. No, perdón, el espacio radioeléctrico pertenece a toda la nación y es correcto. Y eso es correcto que lo administre el Estado y que ese Estado sea laico, ¿no? Y debe ser. Y fíjate, yo no estoy en contra que los ministros de culto den sus opiniones. No tengo ningún problema en eso. No creas que soy. Tuve una juventud después de haber sido monaguillo. Tuve una juventud jacobina. Pero la verdad es que ya me curé de eso también. Ajá. Y yo lo que diría es las frecuencias radioeléctricas no son para promover ninguna religión, pero tenemos un presidente que sí lo hace cuando, fíjate que en el 2000 hizo gran escándalo porque Vicente Fox tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y dijo eso viola, hizo gran escándalo y ahora le dice a Fox quítate que ahí te voy, ¿no? Bueno, Andrés Manuel no es juarista en el Estado laico, eso es clarísimo. Pero ¿en qué sí puede ser juarista? En esto que decías, en el aferramiento al poder. Y además en la forma en como Juárez se quitó a algunos adversarios, no de formas muy ortodoxas, por cierto. Esa es nuestra historia, hay que saberlo. Y estaba aferrado al poder. Que tuvo el gran valor de mantener viva la República en la intervención, sí, por esa voluntad. Y eso nadie se lo puede escamotear.
el legado del Estado laico me parece que nadie se lo puede escamotear, aunque yo valoro que haya otras opiniones, pero yo creo que esa es una... Al contrario, esa es déjame decir algo. Como abogado del diablo. No, los evangélicos tradicionalmente en México hemos sido juaristas y la principal concentración de protestantes mexicanos hasta hace muy poquito era el natalicio de Benito Juárez, o sea, una gran cantidad el Instituto Juárez de Coyoacán, que quizá conozcas, es de presbiterianos. Sí. Entonces, Sí, además, si me permites una provocación, yo ya dije, yo respeto todas las religiones, nada más que cuando las religiones empiezan a meterse en política, cuidado. Yo te voy a decir, en Brasil, Bolsonaro es en gran medida gracias a la gran influencia política de las iglesias evangélicas que tienen un gran peso en los medios de comunicación y en otros. Entonces, bueno, por lo mismo hay que poner un poquito de acá y decir al César lo que es del César y la religión donde debe de ser, y hay que respetar todas. Es un espacio de neutralidad. Por eso precisamente, ¿no? Entonces, está ahí, y bueno, a mí me preocupa el gran retroceso autoritario que tenemos y que puede darse el caso de que el país vaya muy mal y sin embargo los ciudadanos no puedan castigar al gobierno por la tremenda maquinaria electoral que están haciendo. Es el Estado al servicio de la compra del voto descarada, ¿no? De tal manera que, porque imagínate, están llegando, y ya lo demostramos, ¿quiénes son los que están entregando los programas sociales? No son funcionarios públicos que hayan sido los servidores de la nación. Sí, los servidores de la nación, que hayan entrado por una convocatoria pública, hayan pasado por un proceso. No, son los mismos que hacían campaña por Andrés Manuel López Obrador. Ya lo demostramos, son militantes de Morena, dirigentes de Morena, candidatos incluso de Morena. Los chairis te dirían que siempre pasaba y que antes no dijiste nada. Bueno, antes sí lo dije y siempre estuve en contra de que el PRI usara esto, nada más que, perdón que haga la conversación, digo que Morena es como el PRI desinhibido, porque como que el PRI cuidaba un poco las formas, como que el PRI a veces se autocontenía, quizás por la mala conciencia que tenían estos. Nada no lo detienen en esto, y peor aún, violando el 134 constitucional, porque van con un chaleco que dice Andrés Manuel López Obrador, y dicen que eso se los da, no el país, no el gobierno, no las instituciones, dicen que se los da el presidente López Obrador. Pero dime una cosa, que luego les va a decir por quién vota. Estamos hablando de lo mucho que nos ha fallado López Obrador con sus promesas, pero ¿qué pasa que lo mucho que nos ha fallado la oposición y su silencio? No, claro, hay una crisis en la oposición. Yo diría, no soy de los que pienso que la elección metió en crisis a la partidocracia. La partidocracia ya estaba en crisis. Pero los vicios que tenía la partidocracia son los mismos que están hoy en Morena. Hay que verlos, ¿no? Son una impostura genial. Hicieron sentir a la gente como que estaban rompiendo el celofán y salían nuevecitos. Eso es absolutamente falso. Pero que a ellos les haya funcionado, no nos... Buenas noches. Hola. Soy un gran fan. Señor, ¿me puede dar su autógrafo, por favor? Señor Carlos. Fíjese bien, ya llegó el representante. Muchísimo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Para quién? Para el Villa. Para el Villa. Ya llegó el representante del heteropatriarcado opresor. Y aquí yo me siento, fíjense bien, yo soy aquí la única mujer con puro hombre, y esto es sinónimo del heteropatriarcado. Claro que sí. ¿No? ¿Te sientes oprimida? Me siento súper oprimida porque además miren en dónde estoy. No, eso significa que... ¿Dónde firmo para que vengan más mujeres a entrevistarme la siguiente noche? Oye, sí, yo también quiero firmar. No, pues Alex Villa, a quien ya conocen, quien es pues el periodista que ha sembrado más semillitas que el programa de árboles frutales de AMLO, ¿no? Maderas preciosas. Exactamente. ¿Cómo estás? Bien, pues había tráfico, por eso llegué un poco tarde. Pero... ¿Vienes en bicicleta? Mexicano. Oye, pero déjame retomar un poquito los contrapesos, pero sobre todo el cambio de la posición. Por ejemplo, en el PRD hablemos de Futuro 21, ¿no? ¿Cómo percibes esta nueva propuesta, esta nueva... Aseguradora, Una fore, me han dicho, sí. Claro. Que no da buenos rendimientos. Bueno, espérense, es que apenas estamos iniciando. A mí me gustó mucho la repercusión que tuvo, para bien y para mal, hubo ataques de todo, pero ese es el lanzamiento. Espérense a ver cómo llegamos. Queremos ser, porque ¿cuál es el problema de la oposición? Primero, hoy la oposición solo unida es contrapeso. Solo unida es contrapeso. Pero necesitamos una fuerza con credibilidad
que pueda unificar esa oposición. Esa es la idea con Futuro 21. No sé si cuando lleguemos a 2021 cómo nos llamemos, porque no está decidido si el PRD va a cambiar de nombre o no. Entonces. Yo soy de los que pienso que sí, no estoy casado con un nombre, yo pienso que para que la gente vea y crea que esto es una alternativa distinta, tenemos que incluso cambiar los símbolos. Pero hay otros que piensan que no y que creen que es un error cambiar de marca porque no puedes colocar una marca en tan poco tiempo. Puede ser, ¿qué decidimos? ¿Qué decidimos? Sí, claro, aunque es cierto, aunque dicen que no tenemos las mismas circunstancias, pero ¿qué decidimos? Los que están a favor, pues llegamos a un acuerdo y dijimos, bueno, hagamos estudios de opinión muy serios, con empresas muy serias, y con esos estudios de opinión y esas empresas decidimos a partir del resultado. ¿Vale la pena cambiar de nombre o no? Díganos, y a partir de cuestiones técnicas lo veremos, pero con el nombre viejo, con el nombre nuevo, tenemos que cambiar. Oye, pero... porque yo no niego, si para ser distintos tenemos que partir de la autocrítica, no vamos a engañar a nadie, tenemos que renunciar a la posibilidad de engañar a nadie. Claro, porque yo me puedo llamar Brigitte mañana, Brigitte Bardot, y la verdad no tengo esas cualidades. O pero sea, te puedes operar y está de moda operar sin cambiarse el nombre. Pero más allá de un nombre, de la colocación de una marca, de hace rato de lo que llamabas de la credibilidad, por ejemplo, con los chuchos del PRD en Futuro 21, ¿se tiene credibilidad? Mira, es que sí, el problema es que nosotros aceptemos los criterios que nos quiere poner el poder. Pues llegan y dicen, puro cartucho quemado acá, y tienen a Barlet al lado, ¿no? Y le quieren acá, y además nos quieren decir qué tipo de oposición quieren, y hasta nos quieren calificar moralmente. Mira, yo no quiero ser una oposición agradable al poder. No quiero ser una oposición cómoda al poder, y además sería lo peor que pudiéramos hacer es que ahorita nos pusiéramos a decir, ahorita que en la oposición están en problemas, decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, estaría muy difícil. Lo que nosotros tenemos que hacer es juntémonos para evitar el gran retroceso autoritario. ¿Eso quiere decir que vamos a aceptar a todos? No, pero ¿quién va a decidir quiénes y cómo? Tenemos que hacer, sí, por supuesto, bienvenido, claro. Oye, más pues, lo votamos, ya les tomo protesta, chinga, ya de una vez, ¿no? Pero el problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, en el nuevo partido que fundemos, tenemos que poner una comisión de ética muy fuerte, con gente de gran prestigio, que tenga un prestigio que cuidar, que sea completamente autónoma, algo parecido a lo que sucede con el Frente Amplio de Uruguay, y que esa comisión de ética diga, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que prescribir? Las malas prácticas, que el PRD se llenó de ellas, ¿por qué? Es una comisión independiente del movimiento, del partido. Sí, claro, de gente incluso externa, incluso externa al PRD. Todos los partidos tienen que tengamos de gente externa que no esté controlada por las corrientes, etcétera. ¿Dónde estuvo, en mi opinión, la semilla del problema del PRD? Que tuvimos una organización que incentiva el clientelismo, ¿no? A Pablo Gómez, que ya no tiene que sufrir estos problemas, se le ocurrió que había que organizar al PRD como una república, y que entonces era la hermana república del PRD, y entonces todo se tenía que decidir, toda la distribución del poder se tenía que decidir en urnas. Y entonces pones las urnas para que vote todo el mundo. Entonces llegamos a tener un padrón de 7,5 millones de afiliados. Teníamos más afiliados que votantes, ¿no? Para que lo vean. Bueno, estamos en un referendo, pero no hemos acabado ese problema acá. Cuando venga el Congreso Refundacional, que sería como a finales de año, principios del siguiente, ahí tenemos que poner reglas que no incentiven al clientelismo, al revés, que no premien al clientelismo. Porque cuando hay clientelas, y eso es lo que te decidía, porque no creas que la gente va como en las elecciones constitucionales masivamente a decir quiero votar. Pues en los partidos no creas que la gente se levanta masivamente y dice quiero votar en la elección interna de tal partido. Había que llevar a los votantes a las urnas, y mantener esas clientelas que te definían la elección costaba mucho dinero. Mantenerlas y movilizarlas cuesta mucho dinero. Y entonces lo que hacías que para conseguir el dinero, para pelearse entre las corrientes, para ver quién predominaba, que era lo que te absorbía en gran medida, conseguían el dinero de donde fuera. Y conseguir el dinero de donde fuera te da compromisos poco donde claros. Fue Ahumada. Puede ser, entre otros, ¿no? Y muchos de los que recibieron dinero con Ahumada están ahí en Morena, ¿no? Sí, claro. Porque muchos de los que estaban en Morena entraban a estas reglas, conseguir clientelas como fuera para llevarlas a votar. Y entonces era un rollo. Pero tú me estás hablando de tiene que haber mérito, o sea, tiene que haber meritocracia. No la única la meritocracia, sino con métodos. Pues no se puede encontrar espacios de evaluación, ¿no?
espacios de evaluación que te digan cómo vamos, quiénes son los que a cuáles debes a cuáles debes considerar, fortalecer, apoyar, etcétera. Es decir, que no hay la forma perfecta, no existe eso, pero sí nos podemos acercar a que sean contados los méritos, las capacidades, las potencialidades, no engañarnos, que haya inclusión, porque no todo debe ser meritocrático. A ver, las reglas siempre existen, perdóname, las reglas siempre existen, pero no siempre se cumplen, y el punto es que parece ser que los políticos últimamente no cumplen nada de lo que ponen en la mesa. ¿Cómo vamos a hacer que esto se cumpla? Bueno, pues a transparencia absoluta y decirlo, y además saber una cosa: si nosotros no vamos a apostar a las clientelas, tenemos que apostar a los ciudadanos, y entonces tenemos que ganarnos, sabiendo que hoy no tenemos esa credibilidad, que nos tenemos que ganar esa credibilidad. Un partido político sin clientelismo en México sería interesante. Bueno, esa es la apuesta que tenemos, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Que no se premie el clientelismo, que la gente no diga soy tan fuerte como el número de despensas que tengo para repartir, ¿no? Oye, ¿cómo ves el mundo académico? Que ha sido proclive no, pues, mira, a la izquierda, pero también pues, a Morena se fue con todo como gordita en tobogán con Morena, y ahora mira, los académicos, yo veo una cantidad de arrepentidos, más arrepentidos que... Mira, los académicos e investigadores científicos están pues, en la depresión, yo creo, porque en un gran porcentaje apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, y hoy Andrés Manuel López Obrador Les dio la espalda. les dio completo. no sé si puedo decir, les pintó cremas, ¿no? Les pintó cremas eso, les dio a los investigadores científicos, les cerró la puerta. Bueno, está dejando colgado de la brocha a becarios en el extranjero. Y vaya que los becarios en el extranjero lo apoyaron, hicieron un movimiento y salían en fotos diciendo: aquí te apoyamos en Berlín, y aquí estoy en Nueva York, y estamos aquí. Bueno, pues este cuate los dejó colgados de la brocha completamente, porque además parece que su prioridad no es la ciencia, no es la tecnología, porque él no está pensando en el futuro, él está pensando en hoy, cómo consolido mi poder y me perpetúo en el poder. Mi proyecto, si él no puede físicamente, porque si está en buenas condiciones físicas para el 2024, yo estoy convencido que va a intentarlo. Pero si no está en eso, quiere él, porque él lo que quiere es su lugar en la historia. Entonces él dice la forma, si tiene las condiciones, Sí. Esa pregunta ya si tiene las condiciones, claro, porque además ya viste cómo, ¿tú crees que se van a poner de acuerdo en Morena quién lo va a sustituir o cómo va a estar? Jamás. Y entonces va a decir, como el único que unifico soy yo y el pueblo me reclama. Pues eso se los hizo, ahí voy. Ahora bien, hay un punto muy importante. Pero el país está en un tobogán hacia abajo porque no gobiernan con base en la evidencia, no gobiernan con base en el conocimiento, no aprovechan las otras experiencias, no aprovechan lo que sirve. Mira, Prospera funcionaba, lo midió el Coneval, funcionaba el Seguro Popular, pero como no los creó él, y él quiere decir, antes que yo no existía nada bueno, todo nace conmigo. Todo es a partir de mí. Su megalomanía es impresionante. Es más, él quiere ser el sexto monito de su logo. Él que ya se ve dónde va a estar, si al lado de Morelos o al lado de Hidalgo o al lado Juárez. No, el tiempo en México se va a medir antes de AMLO y después de AMLO. No es el primer gobernante que se coloca en los libros de historia antes de que la historia lo juzgue, y todos han acabado mal, la verdad. ¿No? Hablando principal, porque establecen gobiernos autoritarios verdaderamente sanguinarios, porque la lógica del poder, de tu poder absoluto, de tu narrativa, o sea, cuando tú estableces un pensamiento único como política de Estado, eso siempre acaba en dictadura. Sí. Pero hablando precisamente de estos contrapesos, de estas ideologías, no, inclusive de pero posible reelección, pues recordemos que un dato muy interesante puede ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que desde el sexenio de Fox, ha sido el que más cambios ha hecho en su gabinete en el primer año de gobierno, y me gustaría tener en ese aspecto tu percepción, porque es curioso de que desde el 2000 sea el que más cambios ha tenido. No, claro, aunque te voy a decir, ahora sí que
rememorando a la porra del Atlante, entra un florero sale un florero y entra otro más florero, ¿no? Bueno, y la verdad es florero, y esto acá, o sea, todos sus gabinetes son floreros, ¿para qué sirven? ¿No? Me enternece la pobre, me enternece Olga Sánchez Cordero, que es alguien que uno admiraba, aunque luego me entero que fue de las que cabildeó para que el fideicomiso de Morena no fuera sancionado, a pesar de que fue descomunal el fraude que se hizo ahí. Descomunal. Tú que estuviste en el INE lo sabes. No, simplemente no se sabe de dónde salió el dinero. Más de 80 millones de pesos fueron depositados en carrusel. Eso no lo hablan y aparte dice el tribunal, no desautorizó ninguna prueba. Dijo, te faltó investigar, archívese. No le dijo, concluye tu investigación. Te faltó investigar esto, no es que si investigabas más iban a llegar a un problema. Más, si le dieron dinero, si le dieron el dinero a los damnificados, era causal de nulidad, lo cual nadie quería porque sí ganó con legitimidad este señor, pero no sancionarlo cuando fue gravísimo su financiamiento paralelo, pero bueno, salvajes del gabinete. Pero bueno, la verdad es que Gobernación le quitaron todos los dientes, lo único que tenía era migración y se lo dieron a Marcelo Ebrard, ¿no? Y el problema de migración está en Gobernación, pero lo está en la Secretaría de Relaciones Exteriores violando la ley orgánica de la administración pública, ¿no? ¿Cómo ves a Marcelo? ¿Será un florero o medio florero? No, él es el más abusado de todos ellos. Pero una cosa es que esté abusado y otra cosa es que me guste su política. Se doblaron ante Trump. A Trump le salió gratis que nosotros implementáramos su política migratoria, y ahora usamos a los militares persiguiendo migrantes, no por una decisión soberana de México, sino pero porque no teníamos lo impulsó. otra ante su amenaza. Sí teníamos otra, claro. ¿Cuál era la otra? Mira, yo te voy a decir, hubiéramos podido aguantar al principio 5% de aranceles, se le hubiera incendiado también el país a él, había una gran oposición en el Congreso norteamericano, se hubiera podido hacer una bronca en las cortes contra él, y además de todo, socialmente se le hubiera podido generar una bronca poniéndole aranceles a los estados donde él tiene su base social. Eso que se había hecho con éxito en otro momento, y entonces no le sale de gratis. Pero como le salió de gratis, ahora tiene su mascota en su campaña reeleccionista, y su mascota se llama Andrés Manuel López Obrador, y va a sus mítines y dice, miren cómo mi amigo presidente de México hace el trabajo mejor contra los migrantes que los demócratas. Le hacemos el trabajo sucio, se jacta de eso, y a mí me da una tremenda vergüenza, porque además tenemos una crisis humanitaria en esto. Déjame mandar un mensaje con el que tengo una entrevista en unos minutos para decirle que le hablo en 10 minutos. ¿Tienes una entrevista? Ok. Sí, pero ahorita le digo porque es que me dijeron que a las 9 sí va a estar. Si quieres, haz tu entrevista y te esperamos. Y nosotros hablamos. O déjame le hablo, espérame, ¿le pueden parar tantito? Ahorita regresamos, amigos.